38. Obviamente, Hebreos 10 viene antes del 11. Entonces, porque uno usualmente piensa que los capítulos de la Biblia, pues Pablo estaba diciendo, ya pude escribir el capítulo 1, ahora voy con el 2, 10, 11. No, era una sola carta, fue que lo fueron dividiendo así con la historia, ¿no? Y obviamente antes de llegar a ese capítulo completo de la fe, pues básicamente es una continuación del tema de la fe que él trae desde el versículo 10. El versículo 38, él habla acerca de un pequeño texto, una frase que está en el libro de Habacuc y que él lo repite, lo dice en Romanos, lo repite en Gálatas y aquí en Hebreos. El justo vivirá por fe. Sencillo, ¿verdad? El justo vivirá por fe. Y cuando uno piensa el trasfondo de ese versículo, pues él toma de la profecía de Habacuc. Cuando uno lee la profecía de Habacuc, pues no hay mucha profecía como tal. Básicamente es como una queja recurrente del profeta que está diciendo, ¿por qué permites el mal? Por ejemplo, son preguntas que han estado en la historia por siempre y lo han dicho los teólogos, los profetas, lo han dicho los sacerdotes, como ¿por qué pasa lo que pasa? Y una de esas, pues Habacuc decía, ¿por qué permites que esas naciones más poderosas opriman a los más débiles? Él estaba hablando acerca de cómo el pueblo de Israel estaba siendo oprimido por los asirios y cómo había ya una decadencia y cómo había un ambiente de incertidumbre. En medio de esa decadencia es donde el Señor aparece y con una visión poderosa y viene esa frase, mas el justo por la fe vivirá, que fue frases que usó Martín Lutero, por ejemplo, para traer la reforma, etcétera. El justo por la fe vivirá. Y aquí el apóstol dice, mas el justo vivirá por fe. Tengo otra versión, por eso suena un poco diferente. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservar el alma o para preservación del alma. Pues esa es nuestra lucha. Nosotros empezamos por fe, estamos parados por fe, caminamos por fe y hemos de perseverar hasta el final, porque no basta con solo perseverar una temporada, un tiempo, estar animado un tiempo. Es cuestión día tras día, año tras año. Y qué bueno ver personas antiguas acá. Vino una hermana a decirme ahora mismo, ¿se acuerda de mí? No me acordaba del nombre, me acordaba del rostro. Pero sí me acordaba muy bien de las sopas que hacía de pollo. Así que ver una persona que persevera después de tanto tiempo, pues es hermoso y de eso se trata. Ahora sí vamos al capítulo 11 de Hebreos, el versículo 1. Este es un texto que deberían de memorizárselo, deberíamos de saberlo de memoria. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Y qué más dice? La convicción de lo que no se ve. Esa es una definición tan sencilla de la fe, ¿no? La fe entonces es certeza, certidumbre, en medio de la incertidumbre. Porque algunas personas hablan con tanta liviandad acerca de la certidumbre que tienen, pero sabe que todos pasamos por tiempos de incertidumbre. Pero la fe se va fortaleciendo, se va forjando, se va formando a través de la prueba, a través de la dificultad. Y la otra definición que da el apóstol aquí es el convencimiento de lo que no se ve. El mensaje hoy es: el Señor nos conecta con lo invisible de Dios. El convencimiento de que todo lo que existe no es lo que uno ve. Existe todo un mundo espiritual
al cual nosotros pertenecemos y por el cual estamos siendo influenciados. Y ahí donde nosotros debemos de estar conscientes de eso para poder ver la vida desde esa perspectiva, no solamente una perspectiva humana, temporal, natural, sino verla desde el punto de vista de la eternidad de Dios. Hay tantos personajes que menciona la Biblia de este capítulo acerca de los héroes de la fe. Uno de ellos es Moisés. Moisés dice que se mantuvo viendo a lo invisible, al invisible, al Dios invisible. O sea, no fue que tuvo un chispazo de fe, un momento de fe. Fue todo un caminar, fue una vida entera caminando por fe, viendo a Dios en las cosas invisibles. Versículo 24 de Hebreos capítulo 11. Me gusta estas frases que usa el apóstol, repetitivas. Por la fe Moisés, y así repite, por la fe Abraham, por la fe Noé, por la fe etcétera. Por la fe usted y yo podemos hacer cosas, ¿no? Por la fe Moisés, hecho ya grande. Esto es una referencia a que no solamente era físicamente adulto, sino tenía cierta grandeza, porque Moisés se sabe que creció en un palacio, en este palacio de Faraón, y ahí él sabía filosofía, matemática. Ya en ese tiempo había mucho aprendizaje. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Eso era un título tremendo. Hijo de la hija de Faraón. Básicamente él estaba en línea para ser el próximo Faraón, el próximo rey, el próximo soberano de todas las personas, de todo, ¿verdad? La humanidad de aquel momento, hecho ya grande, rehusó. Y así también nosotros por fe podemos rehusar cosas y podemos aceptar cosas, podemos negar cosas y podemos aprobar cosas. Por la fe hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Versículo 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Fue una elección. Él dejó la comodidad para lanzarse a sufrir. Qué elección más rara, especialmente para las personas en este tiempo que solo buscan autopromoción, por ejemplo, o ser feliz o pasar el menos dolor posible. Pero sabe que la felicidad consiste en pasar dolor, en pasar aflicción. Hay un doctor famoso que se llama Paul Brand, que fue un doctor para los leprosos allá en la India, y sabe que el dolor muchas veces es una bendición. Sentir dolor, una infección que te está dando, si los nervios no te funcionan. Y el problema de los leprosos es que sus articulaciones, sus dedos, por ejemplo, se ponían insensibles, y entonces por eso se infectaban y se golpeaban y se dañaban por falta de dolor. Pero a veces debemos de escoger cierto sufrimiento que conlleva servir al Señor. ¿Cuántos creen que el reino, verdad, servir al Señor conlleva cierto sufrimiento? ¿En qué consiste la felicidad? Tenemos esta idea. Bueno, la felicidad es la ausencia de dolor, de conflicto, de aflicción. Pero la felicidad no es eso. Realmente la felicidad es ser feliz a pesar de todas esas cosas. Mire, uno de los momentos más felices que yo experimento, por ejemplo, en los cruceros, si uno ha ido a un crucero, ¿verdad? Es que tú vas, por ejemplo, a caminar por ahí a la isla y te metes a la playa y regresas y cansado y comes, y entonces al final te echas un baño y descansas, ¿verdad? Porque estás cansado, y ese fresquito del aire acondicionado produce un bienestar tremendo. Experimentas felicidad. Pero si nunca salieras de ese cuarto, estuvieras aburrido ahí viendo televisión todo el día. Quiere decir que la felicidad consiste en rechazar ciertos placeres, rechazar ciertas ¿verdad?, comodidades, para poder hacer a veces la voluntad de Dios. Entonces él rehusó y escogió
hacer la voluntad de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, dice la palabra. El versículo 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y acuérdense que esas personas no tenían el Nuevo Testamento, no sabían de la resurrección, solo tenían fe, solo caminaban, solo habían sido impactados por lo que Dios les decía, que era ir, por ejemplo, a la tierra prometida. Pero tenía puesta su mirada en un galardón celestial. Y nosotros vamos hacia allá, hacia el galardón celestial, pero debemos perseverar por fe, como dice la palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, resumiendo esto de Moisés, él pudo postergar la gratificación. Pero ¿qué es lo que dice la sociedad moderna? Por ejemplo, hay un anuncio que dice: I want my money and I want it now. Quiero las cosas en este momento, a mi manera, como sea. Y si para lograr eso he de matar a alguien, pues estoy dispuesto a hacerlo para lograrlo. Pero este hombre pudo postergar la felicidad viendo un galardón eterno. Pudo ver un galardón, pudo saber que existía algo más que solamente lo temporal. Versículo 27 dice: por la fe dejó Egipto. Estamos hablando todavía de Moisés. Dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Se sostuvo como viendo al invisible en toda esta ruta del éxodo. Cuando salió, o sea, él huyó de Egipto. Ustedes, ¿verdad?, sabrán que él fue a Madián, estuvo 40 años, porque él sabía, de alguna manera Dios me enviará de nuevo a sacar todos estos esclavos y llevarlos a la tierra prometida. Él se mantuvo viendo a lo invisible en todas las vicisitudes que pasó, en el éxodo, en el desierto, en todas las amenazas, los peligros, las dificultades. Se sostuvo como viendo al invisible. Amén. La palabra habla de, por ejemplo, en Romanos habla acerca de una de las evidencias de la existencia de Dios. Una de las evidencias de la existencia de Dios es la naturaleza. La naturaleza nos habla de que hay algo más detrás de todo, ¿no? La palabra dice: su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación, de modo que no tiene excusa. A través de la creación nosotros vemos que hay un sentido de orden. Las famosas playas de Vega Baja, ¿no? Que los nostálgicos escriben la playita de Vega Baja. Cuando uno viaja, o sea, siempre uno tiene ese sentido de que hay algo hermoso que Dios lo creó para nuestro disfrute de alguna manera. El sentido de que Dios es poderoso cuando uno está en medio del océano, por ejemplo, o cuando uno está viajando, que ve ese espacio, y ese es un granito ¿verdad? De arena comparado a lo vasto, a lo inmenso que es el firmamento y que es el universo. Su eterno poder y deidad se hacen visibles desde la creación. El punto es que existe un mundo espiritual al cual nosotros debemos de preguntarnos y de orar y decir: Señor, ¿qué tú quieres de mí? En ese aspecto de lo invisible, no solamente preocuparse por lo que se ve y por lo que palpamos y por lo que sentimos. Vamos a ver en Segunda de Reyes, capítulo 6. Aprendiendo a ver la esfera de lo invisible. Ahí tenemos a Eliseo, una de las personas que fue usado por Dios. Según dicen, el doble de milagros Dios hizo a través de él, el doble de milagros de los que hizo con Elías, y que Elías hizo tremendas cosas. Pero había una preocupación en el rey de Siria, y era que no podía mantener los secretos militares. Entonces le está preguntando a alguien: pero ¿será que hay alguien aquí infiltrado que le dice a Eliseo lo que está pasando en nuestro propio lugar secreto, ¿no? Nuestras estrategias militares? Le dice a alguien: no, el problema que tenemos es que Eliseo sabe
por el poder del Espíritu Santo, sabe lo que está pasando aún en el cuarto más secreto tuyo. Entonces dice el rey, bueno, vayan a buscarlo. Él está en tal ciudad, en Dotán. Vayan, captúrenlo, porque vamos a deshacernos de él. Y eso fue lo que hicieron. Segunda de Reyes 6, versículo 4, dice: y el rey envió allá un destacamento grande con caballos, carros de combate. Una cosa tremenda para prender un solo profeta que no estaba armado. Llegaron de noche y cercaron la ciudad. Por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir, vio que un ejército con caballos, carros de combate rodeaba la ciudad. Qué increíble. Imagínense amanecer así y sentir que toda la ciudad está rodeada, y no vienen ahí para saludarte, vienen ahí para matarte, vienen ahí para deshacerse de ti. ¿Cuál fue la reacción de Giesi, el siervo de Eliseo? La reacción fue: ay, mi señor. Cualquiera dice ay, ¿verdad? Exclamó el criado. ¿Qué vamos a hacer? Cualquiera. Está nervioso. Dice sí, como dijo Michael Jackson, esto es todo. O sea, aquí nos van a matar. Entonces Eliseo, tranquilo, relax, porque él podía ver más de lo que estaba pasando. Le dice: no tengas miedo. Respondió Eliseo: los que están con nosotros son más que ellos. Pero ¿cómo va a ser? Si yo estoy viendo ahí multitudes, o sea, gente armada, gente que son expertos para la batalla. El 17. Entonces Eliseo oró: Señor, ábrele a Giesi los ojos para que vea. Pero él estaba viendo algo. Quiere decir que él estaba viendo solo la mitad de las cosas. No podía ver el resto porque estaba vedado sus ojos. No podía ver, podríamos decir, la realidad. Así lo hizo. Y el criado vio dos veces, podríamos decir. Vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Es probable que te sucedan cosas a ti y solo estás viendo la mitad, solo estás viendo una parte. Pero Dios quiere que abra los ojos para que veas la plenitud, o que quizás veas la raíz del asunto. La raíz del asunto no es lo físico. La raíz del asunto puede ser algo espiritual. Que el Señor abra nuestros ojos para que podamos ver, como dice Efesios, la esperanza, el poder que está a nuestro favor, que a través de verdad del poder de Dios puede designar aún ángeles para que nos protejas. Quién sabe cuántas veces hemos estado en peligro y Dios te ha guardado. Yo tengo muchos testimonios de cómo Dios me ha guardado. Ahora mismo me acuerdo cuando estaba, para los que no saben, el testimonio, yo puedo aquí contarle algunos, pero algunos otros pues simplemente ya lo saben, ¿no? Pero cuando a mí me llevó la guerrilla en El Salvador, eso fue allá en los 1981, ya esto se me olvidaba. A mí me dejaron, o sea, que era que caminaba uno toda la noche y en el día descansaban, y obviamente ahí no te daban comida, simplemente tú tenías que buscártelas. Y me dejaron durmiendo en una casa de un señor allá, yo solo, y obviamente no podía quedar en la casa como tal, sino que me dejaron ahí durmiendo con un corral donde estaban las vacas. Y yo era inconverso, obviamente, yo no me había convertido. Pero en la noche vi como un resplandor de sentir la presencia básicamente de ángeles. Yo no sabía lo que era,
pero realmente pude sentir que Dios me estaba guardando en los cerros allá. Dios estaba conmigo y me guardó, y como les digo, yo estuve cargando dinamita, andábamos cargando unas bombas de contacto, bobería, una cosa mal hecha, pero si explotaba sí te hería. O sea, caminando, imagina un nene de 13, 14 años, así sin dormir, toda la noche caminando con una bomba. Usted no cree que es una tontería lo que hacían los guerrilleros, pero Dios me guardó. O sea, nosotros poníamos la bomba y nos encorvábamos así a tomar agua, y a veces hasta los renacuajos te los tomabas. Pero ¿sabes qué? Dios me guardó. La mayoría de vecinos murieron, y algunos perdieron sus pies, y otros desaparecieron. Pero Dios tenía un plan, Dios tenía un proyecto conmigo, porque realmente Dios es bueno. Dios manda a sus ángeles para que te guarden, para que te bendigan. Y hay todo un mundo espiritual detrás de ti. Por ejemplo, en las finanzas, si ves que en lo físico no te está yendo bien, y todo lo que empiezas se daña, pregúntale al Señor: ¿cómo es que tú quieres que yo maneje mis finanzas? Por ejemplo, dar su diezmo, porque son principios espirituales que Dios quiere enseñarnos para que podamos realmente caminar bien. O sea, Dios quiere bendecirte. El punto aquí es que por fe nosotros hacemos una acción, y Dios pone a andar el mundo invisible a nuestro favor. Amén. Por fe Moisés, por fe Eliseo, por fe el siervo de Eliseo pudo ver más allá de lo que podían ver sus ojos físicos. Dice el versículo 4, por fe. Ahora, antes creo que es el 3 que dice: por fe fueron aprobados los antiguos, recibieron el sello de aprobación. Y ellos sí que la tuvieron difícil. No pienses tú que ahora yo estoy sufriendo más que Job, estoy sufriendo más que, qué sé yo, que Jeremías. Tú no estás sufriendo mucho. Esas personas sufrieron mucho. Por la fe fueron aprobados los antiguos. Dice el versículo 4: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Abel. ¿Qué hizo Abel? Ofrendar. ¿Qué hizo Caín? También ofrendó. Pero Abel dice ahí que lo hizo con fe en reconciliarse con Dios. Abel lo hizo para agradar a Dios, y fue declarado justo. Enoc, ¿qué hizo para Dios? No sé qué hizo, pero dice la Biblia: alcanzó testimonio de que agradó a Dios. Cosa sencilla. Su vida era una expresión de adoración al Señor, y por eso Dios, caminó tan cerca de Dios que Dios lo traspuso. Porque la fe te conecta con Dios. Yo no sé usted, pero después de haber caminado ya por tantos años en la obra del Señor, yo digo: wow, qué bueno Dios ha sido conmigo. Tanto peligro, tantas cosas. Sin embargo, Dios nos tuvo por dignos, poniéndonos en el ministerio, como dice la palabra del Señor. Ahora, lo lindo de esto es que no termina hasta que no termina, como dice en inglés. It's not finished till it's finished. Hay otro personaje aquí que se llama Jefté. ¿Qué hizo Jefté? Bueno, Jefté, ¿y cuál era el trasfondo de Jefté? Nació en un hogar, nació de una señora que no era la esposa del papá de Jefté. Entonces por eso lo expulsaron, lo rechazaron. Y dice que Jefté creció con un montón de bandoleros, gentes criminales. Y el oficio de Jefté, de alguna manera, pues en ese tiempo era merodear por ahí. O sea, se crió en la matonería, podríamos decir. Sin embargo, creía en Dios.
puso su fe en Dios, y esa fe en Dios lo encaminó a ser un instrumento en las manos del Señor. De tal manera que ya cuando hubo una crisis nacional, que no hallaban qué hacer y tenían los enemigos que venían hacia ellos, los hermanos fueron a buscar a Jefté. Y Jefté les dijo: bueno, pero asegúrense, yo me gustaría asegurarme de que de verdad me pondrán como jefe si yo venzo a los enemigos por la mano del Señor. Jueces 11:9. Dice: entonces dijo a los ancianos de Galaad: si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y Jehová los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Vea, está hablando acerca de si Jehová estuviera conmigo. Quiere decir que, mis queridos hermanos, Dios quiere que nosotros caminemos por fe. Hagamos lo que hagamos, lo hagamos por fe, ¿verdad? Sea que hablemos, sea que comamos, sea que ministremos, que lo hagamos por fe. Y eso es lo que asegura que nos conecta con lo sobrenatural. La palabra dice aún, versículo 3 de Hebreos capítulo 11: por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no proviene de lo que se ve. O sea, de modo que la manifestación del universo, dicen los expertos, que es imposible que el universo sea formado de la nada. O sea, es absurdo creer eso. Entonces los teólogos, por ejemplo, creen en algo que se llama el motor inmóvil. ¿Cuántos han escuchado esa teoría? Ese de Tomás Aquino. En otras palabras, que todo lo que, o sea, el mundo tiene movimiento, ¿verdad? La tierra misma se mueve. O por ejemplo, usted está en un carro, usted va a decir: bueno, yo me estoy moviendo en un carro, pero el carro se mueve con un motor. Pero el motor necesita gasolina, pero la gasolina necesita petróleo, y el petróleo necesita refinarse. En otras palabras, es una sucesión de acciones que hay que dar para que se mueva ese carro. Pero si usted va con todos esos movimientos hacia atrás, debe llegar al momento en el cual hay un motor inmóvil. Ese motor inmóvil es Dios, ¿verdad? O sea, hay una fuente. Por eso es que la palabra dice en Colosenses que Él es el principio de la creación. No un principio cronológico, sino que es un principio en el sentido de que Él es la fuente de todo lo que existe. Él es el primogénito de los muertos, no el primero que murió, el primero que resucitó para no volver a morir. Él es la cabeza. O sea que detrás de todo lo que existe ese motor inmóvil que es Dios, al cual nosotros necesitamos conectarnos para que nuestra vida sea plena. Amén. Ya estamos finalizando. Versículo 6 de Hebreos capítulo 11, Hebreos 11, versículo 6. Mis queridos hermanos, Dios tiene cosas interesantes para cada uno de nosotros en el futuro. ¿Cuántos lo creen? Cosas buenas Dios tiene. El problema es que nos hemos quedado en la incredulidad, nos hemos quedado en la apatía, nos hemos quedado en aquello de que, ¿verdad? Que quizás yo fui rechazado cuando era pequeño, y no te sigas quejando por las cosas adversas que has experimentado. Cuenta la bondad de Dios con tu vida. El hecho de que estés aquí hoy es una evidencia de que Dios cuenta contigo, de que Dios te ama. Versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Honestamente, la gente que logra cosas no son ni los más santos a veces, ni los más dotados con sus diferentes dones. La gente que logra cosas son aquellos que creen, que se atreven, que se lanzan a los retos que Dios les da. Entonces, la fe de hecho es un don. Usted no tuvo que hacer nada para
para tener fe. Dios le dio un chispazo de fe para que viniera a Él. Ahora, una vez que la tiene, esa fe, como los músculos hay que ejercitarlos, porque si no te atrofias. Entre más viejos vamos, más ejercicio hay que hacer. Por eso yo estoy planificando hacer ejercicio. Vamos a volver a correr. Hermano Jorge se apunta, dice. Hay que hacerlo. Hay que levantar unas pesitas. Así como levantamos pesitas, porque no es que uno se atrofia. Pero si tú te mantienes activo hasta que eres anciano, pues vas a tener movilidad. A mí me da rabia cuando veo a esos viejitos así como Carmelo. Carmelo, si me ves, perdóname, pero que se siente en cuclilla ahí y se puede. Hay unos viejos allá en El Salvador, en Honduras, por ejemplo, 70 y pico de años, que se sientan en cuclillas a conversar. Yo no me puedo ni sentar así en cuclillas. O sea, ¿cuántos lo han visto? Y si lo hago, pues me duele todo. Pero esa gente que se mantienen activos. Así que, mis queridos hermanos, hay que ejercitarse no solamente físicamente, sino que hay que ejercitarse en la fe. Tú no lo has logrado todo todavía. Aún quedan retos, aún quedan proyectos, aún quedan cosas por hacer, pero existe todo un mundo espiritual al cual tienes que estar atento y alerta. Vamos a ponernos en pie y vamos a darle gracias al Señor. Gracias por estar conectados con nosotros en nuestro servicio de adoración. Te animamos a que puedas dejar tu comentario, saber cómo este mensaje fue de bendición para tu vida. Recuerda también compartir este mensaje para que pueda llegar a cuantas vidas posible sea. Y sobre todo, te esperamos la próxima semana en nuestro servicio de adoración en línea. Bendiciones.